Todos pasamos por momentos donde el cielo se oscurece de repente, sin aviso, y la tormenta comienza a azotar con fuerza. Esas etapas donde sientes que por más que remes, por más que ores, por más que confíes, el mar sigue embravecido, las olas siguen golpeando, y todo parece fuera de control. Y ahí, justo en medio de esa tormenta, es cuando te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se calma esto? ¿Será que me dejó solo en medio del caos? Pero aquí viene una verdad que debes abrazar con todo tu corazón. La tormenta puede estar rugiendo, el barco puede estar crujiendo, pero si Dios está contigo en el barco, no se va a hundir. Porque la tormenta no es eterna, tiene un principio, pero también tiene un final. Y Dios, que está en el barco, tiene el poder de levantarse, dar una orden al viento y decirle al mar que se aquiete. Y ahora dime, ¿cuántas veces te has sentido así? Como si la vida entera se viniera abajo y tú simplemente estás ahí, agarrándote como puedes, esperando que pase. Te entiendo, porque todos hemos estado ahí. Y si hoy estás viendo este video no es casualidad, es porque esta palabra es para ti, para tu corazón, para ese momento exacto que estás viviendo y para recordarte algo que quizás olvidaste en medio del ruido. Dios sigue en tu barco, no se bajó, no se durmió y mucho menos te dejó solo. Y si este mensaje ya está comenzando a tocarte el corazón, te pido algo. Regálale un like a este video, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube se lo muestre a más personas que están atravesando tormentas y que tal vez no tienen otro lugar donde escuchar de Dios. Comenta también aquí abajo, porque tu comentario puede inspirar a otro, puede ser una palabra clave en el momento justo. Comparte este video con alguien que esté atravesando dificultades. Es muy posible que esta palabra sea justo lo que esa persona necesita para volver a tener esperanza. Serías de gran bendición al hacerlo. Y déjame proponerte que comentes aquí abajo esta frase corta que resume lo que Dios quiere recordarte hoy. Dios está conmigo. Solo eso. 4 palabras, pero con una fuerza capaz de calmar la tormenta que llevas dentro. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación es profundo, es revelador y puede ser la confirmación que estabas esperando. Quédate hasta el final, porque aunque no lo parezca, el final de esta palabra puede ser el momento más especial, justo donde todo comienza a cambiar. Primera parte. Imagina este momento. Jesús y sus discípulos están cruzando el mar en una barca. Todo parecía tranquilo, pero de repente se levanta una gran tormenta. El viento ruge, las olas golpean con violencia, el agua comienza a entrar al bote y el miedo se apodera de todos. Los discípulos, que muchos de ellos eran pescadores experimentados, sienten que están a punto de morir. Y mientras todo eso sucede, Jesús está dormido. Sí, dormido en medio de una tormenta. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 en adelante. Y aquí es donde comienza algo que muchos no entienden. ¿Cómo puede Jesús estar durmiendo cuando su gente está aterrada? ¿Cómo puede alguien tener paz mientras todo parece derrumbarse? La respuesta es esta: porque cuando sabes quién está contigo, no temes lo que está contra ti. Jesús no dormía porque no le importara, dormía porque confiaba en que nada iba a suceder fuera de la voluntad de su Padre. Él sabía que esa tormenta no sería el final, y lo mismo aplica a tu vida. Hay días donde pareciera que todo se desordena, que nada tiene sentido. Las finanzas están mal, los ánimos por el suelo, los problemas se amontonan uno tras otro, y tú oras, pero sientes que Dios está callado. Tú pides, pero parece que no hay respuesta, y en tu mente una voz comienza a susurrarte: estás solo, ya no hay esperanza, esto no se va a arreglar. Pero esa voz miente, porque aunque tú no lo veas, Jesús está ahí, en tu mismo barco, no afuera, no en otra orilla, no mirando desde lejos. Está en tu barca, en medio de la tormenta contigo, y quizás te parezca que está dormido, pero no, simplemente está en control.
porque el que tiene autoridad sobre el viento y el mar no se desespera por una tormenta. Ahora detente un momento y reflexiona en esto. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no te escucha solo porque las cosas no se calman de inmediato? ¿Cuántas veces has dudado de tu presencia solo porque no ha actuado como tú esperabas? El error de los discípulos fue ese. Ellos tenían al Salvador del mundo con ellos, al Hijo de Dios, y aún así dudaron. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa lo que nos pasa? Y esa es una pregunta que muchos también le hacen a Dios hoy. ¿No ves lo que estoy viviendo? ¿No te importa mi dolor? Pero aquí hay algo crucial. Dios sí ve. Dios sí escucha. Dios sí se preocupa. Lo que pasa es que su forma de obrar muchas veces no se alinea con nuestro reloj. Él no responde al ritmo de nuestra desesperación, sino al tiempo perfecto de su voluntad. Jesús se levantó, miró al viento, habló al mar, y todo se calmó. Solo bastaron unas palabras, y ahí los discípulos se dieron cuenta de algo que no habían entendido antes. Este no era un maestro común. Este era alguien con poder sobrenatural. Este era Dios mismo en forma humana, que podía hablarle al caos y hacer que obedeciera. Y si Jesús pudo hacer eso en aquel entonces, puede hacerlo ahora en tu vida. No importa cuán fuerte esté rugiendo el viento, no importa cuán alto estén las olas, si Jesús está en tu barco, la tormenta no tiene la última palabra. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que todo te supera, no pienses que es el fin. Tal vez solo es el momento justo antes del milagro. Tal vez es el instante donde Dios quiere enseñarte a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Porque la verdadera fe no se mide cuando todo está en calma, sino cuando puedes creer en medio del caos. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir viendo la tormenta o vas a comenzar a mirar al que está en el barco contigo? Segunda parte. Cuando entendemos que Dios está en el barco, el miedo empieza a perder poder, pero no porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque ya no estamos enfrentándola desde el pánico, sino desde la fe. Y aquí está la diferencia que cambia vidas. No es lo mismo pasar por una tormenta, solo que pasar por una tormenta con Jesús, porque la tormenta puede ser igual de fuerte, pero el corazón que cree camina distinto, respira distinto y espera distinto. Muchos piensan que la presencia de Dios en sus vidas significa que todo será fácil, que las pruebas serán suaves, que todo se va a solucionar rápido. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. De hecho, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que la aflicción es parte del camino, pero no el final del camino. Que aunque tengamos que atravesar tormentas, tenemos una promesa mucho más grande que el viento, la presencia de aquel que ya venció. Y tal vez tú estás justo ahí, en medio de tu mar agitado. Has llorado, has luchado, has intentado mantener el rumbo, pero hay momentos en que ya no puedes más. Sientes que todo se desborda, que no tienes fuerzas, que no entiendes qué está haciendo Dios o por qué está tan en silencio. Pero escúchame con atención. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Porque mientras tú sientes que Él no actúa, en realidad te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Mira lo que dice el Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que Él evitará las tribulaciones, sino que será nuestro auxilio dentro de ellas. Y eso es todo lo que necesitamos. No alguien que nos quite del problema, sino alguien que entre con nosotros al problema y lo transforme desde adentro. Tal vez no te des cuenta, pero hay cosas que solo se revelan en medio de la tormenta. Por ejemplo, tu carácter, tu dependencia, tu fe verdadera, tu relación real con Dios. Hay personas que solo oran de verdad cuando sienten que el agua les llega al cuello. Hay corazones que solo se humillan cuando el suelo se quiebra. Y eso, aunque duele, es parte del proceso de formación.
Jesús no solo calmó la tormenta externa, también estaba trabajando con la tormenta interna de los discípulos, con su ansiedad, su falta de fe, su visión limitada, porque a veces el viento de afuera es menos peligroso que el miedo que llevamos por dentro. La tormenta que más daña no siempre es la que golpea la barca, sino la que te hace pensar que Dios no está. Y aquí es donde quiero que pongas tu atención. La fe no es negar la tormenta. La fe es decidir en quién confías mientras estás dentro de ella. Y ese es el momento donde creces, donde dejas de solo saber de Dios y comienzas a depender verdaderamente de Él. Porque cuando la tormenta termine, y sí, va a terminar, no vas a ser el mismo. Vas a salir más fuerte, más sabio, más conectado con el cielo y más consciente de quién está en tu barco. Así que si hoy estás atravesando momentos difíciles, no te enfoques en lo que está fuera de control. Enfócate en aquel que tiene el control absoluto. Porque aunque la tormenta no cese de inmediato, tu corazón puede encontrar calma al saber que Dios está contigo. Tercera parte. Ahora piensa en esto. Los discípulos tenían a Jesús tan cerca que podían tocarlo, podían verlo con sus propios ojos, y aún así dudaron. ¿Por qué? Porque el miedo es tan fuerte que puede nublar incluso lo que tienes frente a ti. Y eso le pasa a muchas personas hoy. Tienen promesas, tienen la palabra, tienen experiencias pasadas donde Dios los ha sostenido, pero cuando la tormenta aparece, todo se les olvida. El miedo toma el control, y entonces comienzan a pensar lo peor. Esto se va a hundir. No voy a salir de esta. Dios ya no está conmigo. Pero déjame recordarte algo que cambia toda perspectiva. Dios no te prometió que no habrían tormentas, pero sí te prometió que nunca te dejaría solo. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Él dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». No dice si pasas, dice cuando pases. Es decir, el proceso está garantizado, pero también lo está su presencia. Y esa promesa es poderosa, porque cambia el enfoque. Ya no miras la tormenta como una amenaza, sino como una oportunidad para ver a Dios moverse. Ya no ves el fuego como destrucción, sino como una prueba que te va a refinar. Porque el oro no se purifica en un clima fresco, sino en medio del fuego. Y tú eres más valioso que el oro. ¿Cómo no va Dios a estar presente mientras te moldea? Quizás hoy estás atravesando la tormenta de una pérdida, o la tormenta de un diagnóstico, o la tormenta de la ansiedad, de las deudas, del rechazo, de un corazón roto. Sea cual sea esa tormenta, quiero que hagas un ejercicio de fe. Deja de mirar las olas por un momento y empieza a buscar la presencia de Dios en el barco. Porque Él no se fue. Él no se quedó del otro lado del mar. Él subió contigo, y aunque parezca que está en silencio, está esperando el momento perfecto para calmar todo con solo una palabra. Recuerda lo que Jesús hizo. Se levantó, reprendió al viento, habló al mar, y hubo una gran bonanza. No una calma leve, no un descanso parcial, sino una gran bonanza. Así es como actúa Dios cuando llega su tiempo. Él no pone parches, Él transforma. Él no alivia un poco, Él libera por completo. Pero muchas veces, antes de hacer callar la tormenta de afuera, Él espera que se calle primero la tormenta de adentro, que se calle tu ansiedad, que se calle tu desesperación, que se calle tu incredulidad, porque solo cuando el corazón se alinea con la fe, se puede ver la gloria de Dios en plenitud. Y algo muy importante, los discípulos, después de ese milagro, se preguntaron unos a otros quién era este que hasta el viento y el mar le obedecen. Es decir, ese momento les reveló una parte de Jesús que no conocían. Lo habían visto sanar, lo habían visto enseñar, pero no lo habían visto dominar a la naturaleza. Y ahí entendieron que estaban frente al Hijo del Dios vivo. ¿Y tú? ¿Qué parte de Dios estás conociendo en medio de tu tormenta? Porque tal vez lo que estás viviendo ahora no es solo una prueba, sino una revelación. Tal vez esta situación te va a mostrar un rostro de Dios que nunca habías conocido.
el Dios que calma tempestades, que da paz en el caos, que sostiene cuando ya no puedes caminar, el Dios que permanece en el barco, pase lo que pase. Cuarta parte. Hay algo muy profundo que debemos entender, y es que a veces la tormenta no viene para destruirte, sino para que descubras quién realmente está contigo. Porque en la calma, cualquiera puede estar a tu lado. Pero cuando el viento sopla fuerte, cuando el agua comienza a entrar y todo parece perdido, ahí es donde se revela la verdadera compañía. Y es en esos momentos donde se hace evidente que hay uno que nunca se baja del barco: Dios. Ahora pon atención a esto. La vida nos lleva muchas veces a pensar que la fe se mide por cuántas cosas buenas nos pasan. Pero la fe verdadera, la fe real, se prueba cuando todo parece ir en contra. Cuando el diagnóstico es malo, cuando la noticia rompe tu corazón, cuando los recursos no alcanzan, cuando las oraciones parecen chocar contra el techo. Ahí, justo ahí, es donde tu fe empieza a hablar más fuerte que tus ojos, porque la fe no necesita ver, necesita creer. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en tu corazón en medio de esta tormenta. Recuerda este principio: si Dios permite una tormenta, es porque quiere mostrarte algo que no hubieras visto en la orilla. En tierra firme, puedes conocer a Dios como proveedor, como sanador, como consejero. Pero en el mar, en el oleaje, en el dolor, ahí lo conoces como el Dios que gobierna incluso el caos. Y eso es algo que transforma no solo tu fe, sino tu identidad. A muchos se les ha enseñado a ver las pruebas como castigos, pero no se trata de eso. Se trata de formación, se trata de confianza. ¿Sabes lo que es navegar con alguien en quien confías ciegamente? Puedes dormir mientras esa persona guía el timón. Puedes descansar mientras Él decide el rumbo. Así es con Dios. Cuando entiendes que Él está en el barco, puedes bajar los brazos y dejar de remar con desesperación. Puedes rendirte no al miedo, sino a su voluntad. Y eso en sí mismo es un acto de fe tan poderoso que puede hacer callar los vientos más violentos. Mira lo que dice el Salmo capítulo 91, versículos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Ves? Dios no dice que evitará la angustia, dice que estará en ella, no desde afuera, no mirando desde lejos. Estará contigo, metido en la barca, en el fuego, en el hospital, en la noche más oscura de tu alma. Y no solo eso, también promete librarte, responderte, glorificarte. ¿Te das cuenta del amor tan profundo que eso implica? A veces pensamos que Dios solo está presente cuando sentimos paz, pero la verdad es que muchas veces la paz viene después de saber que Dios está presente. Aunque no veas nada moverse, aunque el mar no se haya calmado aún, la presencia de Dios es suficiente para sostenerte. Y eso, créeme, vale más que 1000 soluciones humanas. Déjame contarte algo. Hay personas que descubren su propósito más grande en medio del dolor más intenso. Porque hay cosas que solo la prueba puede enseñar. La fe no se fortalece con los halagos, se fortalece con las lágrimas. El carácter no se forja con comodidad, se forja con resistencia. Y el conocimiento profundo de Dios no llega cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse, y aún así decides decir: yo creo. Por eso esta tormenta, por más dura que sea, puede ser la cuna de un milagro. No estás donde estás por casualidad. Esta no es la última página de tu historia. Si el barco no se ha hundido, es porque el capitán sigue ahí. Y si el capitán sigue ahí, entonces todavía hay dirección, todavía hay propósito, todavía hay promesa. Así que levanta tu cabeza, deja de mirar el agua que entra y empieza a mirar a aquel que está contigo. El que tiene poder para calmar, sí, pero también el que tiene poder para sostenerte hasta que aprendas a caminar sobre las aguas. Quinta parte. Hay algo muy importante que no podemos pasar por alto.
Dios no se impresiona por el tamaño de la tormenta, porque Él es más grande que cualquier tempestad. Y a veces, cuando más oscura se pone la situación, más cerca está el milagro. Pero nuestra mente, influenciada por el dolor, por la impaciencia, por las expectativas humanas, tiende a pensar que si Dios no ha hecho algo ya, es porque no lo hará. Y no, eso es un engaño sutil que el enemigo usa para romper tu fe desde dentro. ¿Sabes qué hizo Jesús antes de calmar la tormenta? Dormir. Y eso nos enseña algo fundamental. El descanso también es una forma de guerra. Cuando confías tanto en Dios que puedes dormir en medio del caos, eso es una declaración espiritual. Eso es decirle al enemigo: no me vas a robar la paz, no me vas a robar la esperanza, no me vas a hacer dudar de quién está conmigo. Porque si Jesús puede descansar, yo también puedo. Y aquí viene un punto profundo. Hay personas que están remando con todas sus fuerzas, intentando solucionar todo con sus propias manos, cuando lo que Dios quiere es que sueltes el remo y le entregues el control. Porque tú no fuiste llamado a salvar el barco, tú fuiste llamado a confiar en el capitán. Hay batallas que se ganan de rodillas, no con esfuerzo humano. Hay situaciones que solo cambian cuando dejamos de actuar desde la desesperación y empezamos a responder desde la fe. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No dice que pelees tú, no dice que te desgastes tú, dice que estés tranquilo. ¿Te das cuenta? Esa tranquilidad no es pasividad, es fe, es confianza, es la certeza de que Dios está trabajando incluso cuando tú no lo ves. Porque su silencio no es ausencia, es preparación. Él no está ignorando tu oración, está alineando todas las piezas para responder en el momento perfecto. Y muchas veces, ese momento no llega cuando tú lo esperas, sino cuando tu corazón ya está listo para recibir. Porque Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere que estés preparado para sostenerlo. Y eso, muchas veces, requiere atravesar tormentas que sacuden tu interior, que destruyen tus planes humanos, que rompen tus expectativas, pero todo con un propósito, que cuando llegue la calma, tú ya no seas el mismo. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces has dicho: Dios, no entiendo nada? ¿Cuántas veces has querido rendirte porque todo parece ir en contra? Pero aquí estás, y eso ya es un milagro. Has llorado, sí. Has dudado también, pero no te has rendido. Y eso es porque, aunque no lo veas, hay una fuerza mayor sosteniéndote. Hay una mano invisible que te ha mantenido a flote cuando tú ya no tenías energía ni para pedir ayuda. Y si has llegado hasta aquí, no es para hundirte, es para crecer, es para testificar, es para inspirar a otros que también están remando en medio de la tormenta. Porque tu proceso no es solo tuyo, también será un mensaje para alguien más. Cuando Dios calme tu mar, habrá personas que sabrán que si Él lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Y ahí es donde tu historia de dolor se convierte en un testimonio de esperanza. Por eso, no calles tu proceso, no escondas tu lucha, porque mientras tú estás atravesando esta tormenta, Dios está escribiendo una historia poderosa. Y esa historia necesita ser contada, porque hay alguien allá afuera que necesita saber que la tormenta no es el final, que hay un Dios que sigue subiendo a las barcas, que sigue calmando los vientos y que sigue diciendo a las almas cansadas: no temas, yo estoy contigo. Sexta parte. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo lo que habíamos planeado se desvanece, que el horizonte se borra por completo y lo único que queda es el presente lleno de dudas, incertidumbre y dolor. Y es ahí, en ese espacio donde parece que Dios guarda silencio, donde más se forja la fe genuina. Porque cuando no tienes respuestas, cuando no tienes dirección, cuando no hay recursos, ni fuerzas, ni compañía, y aún así decides seguir confiando, eso es fe de verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Y es que, si lo piensas bien, la fe más pura no se manifiesta cuando todo va bien.
sino cuando eliges creer aunque todo te grite que te rindas, cuando te despiertas cada día con una tormenta en el alma, pero aún así doblas tus rodillas y dices, Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy. Eso tiene un valor inmenso en el cielo. Eso mueve el corazón de Dios más que 1000 palabras bonitas. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso esta tormenta que estás viviendo, aunque hoy no lo comprendas, Dios la puede transformar para tu bien. Tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero llegará el día donde mires hacia atrás y digas, si no hubiera pasado por esa tormenta, no sería la persona que soy hoy. Si no hubiera llorado tanto, no sabría lo que es la paz de Dios. Si no hubiera perdido todo, no habría descubierto que Él es todo lo que necesito. Porque a veces la tormenta llega para quitarte lo que te distrae, lo que te desenfoca, lo que te aleja de tu propósito. Y sí, al principio duele, porque el corazón se apega, se ilusiona, se acomoda. Pero Dios ama demasiado como para dejarte atado a cosas que no te van a llevar a tu destino. Y por eso, de vez en cuando, Él sacude el barco, no para hundirte, sino para redirigirte, para que te des cuenta de que tu seguridad no está en las cosas que tienes, ni en las personas que te rodean, ni siquiera en tu propia capacidad. Está en Él, y solo en Él. Recuerda esto, Dios no calma la tormenta solo por ti, sino también para que aprendas a calmar otras tormentas, porque cada vez que Él te saca de un proceso, no es solo para que descanses, sino para que te conviertas en un canal, en un instrumento, en una voz que le diga a otros, yo también pasé por ahí, yo también creí que no iba a sobrevivir, pero aquí estoy, y fue Dios quien me sostuvo. Por eso, si hoy estás sintiendo que el viento es más fuerte que tú, que las olas están por encima de tu cabeza, que el ruido no te deja pensar con claridad, quiero que respires profundo y recuerdes esta verdad. No estás solo. Dios no se ha ido. Él no abandona a sus hijos. Él no te salva a medias. Y si Él empezó contigo este viaje, Él lo va a terminar. Tal vez no como tú pensabas, pero sí como es mejor para tu vida. Porque Dios no improvisa. Dios no falla. Dios no llega tarde. Él llega justo cuando debe llegar. Y aquí está el secreto. Mientras más oscura se pone la noche, más cerca está el amanecer. Mientras más violento sea el oleaje, más poderosa será la calma que Dios traerá después. Porque la tormenta no dura para siempre. Tiene fecha de inicio y también tiene fecha de caducidad. Y el que está en tu barco no es un pasajero más. Es el dueño del mar, es el autor de la vida, es el que tiene la última palabra. Así que quédate en el barco. No saltes, no renuncies, no te rindas, porque si Dios está contigo, aunque parezca que todo está fuera de control, en realidad todo está exactamente como debe estar para que Él se glorifique. Y cuando llegue el momento, cuando el cielo escuche tu fe firme en medio del caos, Jesús se va a levantar, va a mirar tu tormenta, y con solo una palabra, todo va a cambiar. Séptima parte. Ahora vamos a detenernos en algo que a muchos les cuesta entender, pero que es clave en toda esta experiencia. No estás siendo castigado, estás siendo procesado, porque hay una gran diferencia entre una tormenta que viene como juicio y una tormenta que viene como preparación. Y la que estás enfrentando tú ahora no es para destruirte, es para levantarte más fuerte, más sabio, más lleno del Espíritu. Dios no te está quitando cosas para lastimarte, te está limpiando el terreno para darte lo que de verdad necesitas. Muchos oran para que Dios los use, para que sus vidas tengan propósito, para ser instrumentos de su gloria, pero no quieren pasar por el quebranto, no quieren pasar por la escuela del dolor. Y hay algo que debemos aceptar. Los que Dios usa con más poder también son los que Él forma con más profundidad, porque el corazón del que consuela tiene cicatrices, la boca del que predica con autoridad ha llorado en silencio, los pies del que guía a otros han caminado valles oscuros y los brazos del que abraza con amor
han estado vacíos muchas veces. Por eso, si hoy estás en medio de una tormenta que te ha dejado sin aliento, quiero decirte que estás en el lugar perfecto para conocer el poder real de Dios. Porque hay una clase de conocimiento que no se adquiere leyendo ni escuchando, sino viviendo. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora, viviendo un proceso que te va a acercar más a Dios que nunca antes. Un proceso que va a alinear tu corazón con el suyo, que va a arrancar lo que estorba y va a sembrar lo que da fruto. Mira lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero, y allí ve cómo el alfarero trabaja con el barro, y cuando la vasija se echa a perder, no la desecha, sino que la vuelve a formar según lo que le parece mejor. Y Dios le dice: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero. En otras palabras, si algo en ti se quebró, si algo en tu vida dejó de funcionar, no es el final. Es el momento donde Dios te toma de nuevo y empieza a moldearte desde el interior. Pero aquí viene la parte más fuerte. El moldear duele, porque implica presión, porque implica romper estructuras viejas, porque implica pasar por el fuego que endurece, por el agua que limpia, por el aire que enfría y estabiliza. Y en ese proceso, a veces nos sentimos abandonados, olvidados, pero no es así. Porque el alfarero nunca aparta su mirada del barro mientras lo trabaja. Y así es Dios contigo. No ha dejado de mirarte ni un segundo. Aunque tú no lo veas, Él está presente, atento, detallando cada parte de tu vida con amor. Y si Dios está en el barco, y si además está moldeando tu vida como un alfarero, entonces esta tormenta tiene un sentido eterno, no solo temporal. No es un accidente, es un diseño. Y eso cambia todo. Porque cuando sabes que lo que vives tiene propósito, el dolor no se convierte en enemigo, se convierte en maestro. La soledad no te destruye, te enseña a depender. El silencio no te aísla, te entrena a escuchar. Y la prueba deja de ser una carga para transformarse en un altar donde Dios se glorifica. Por eso, hoy no solo te digo que aguantes, sino que aproveches este momento. Este dolor, este proceso, esta lucha, no es tiempo perdido. Es un campo fértil donde Dios está sembrando algo eterno. Y cuando la tormenta pase, porque pasará, tú no serás el mismo. Tendrás una historia que contar, una fe más profunda, una sensibilidad más fuerte a la voz de Dios y sobre todo, un corazón más humilde, más obediente y más lleno de su presencia. Así que no mires esta tormenta como un enemigo, mírala como una oportunidad para soltar lo que no puedes controlar, para entregar lo que no puedes sostener, para confiar en lo que no puedes entender. Porque si Él está en el barco, aunque no lo parezca, ya estás a salvo. Octava parte. Hay una pregunta que a veces se clava en el corazón como una espina silenciosa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué parece que otros navegan en mares tranquilos mientras yo estoy luchando por no hundirme? Y es válido preguntárselo. Es humano. Pero también es necesario que entendamos una verdad profunda. Dios no obra según la lógica humana. Dios obra según el propósito eterno. Y muchas veces, ese propósito necesita ser revelado en medio del dolor. Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus noches de insomnio, ni tus oraciones sin respuesta aparente. Todo está siendo usado para algo que todavía no puedes ver, pero que en su tiempo vas a comprender. Y cuando llegue ese momento, cuando mires hacia atrás, vas a entender por qué la tormenta era necesaria. Vas a descubrir que había fortalezas en ti que nunca hubieras conocido si no hubieras sido empujado a depender completamente de Dios. Porque así funciona el reino. Cuando creemos que estamos perdiendo el control, es porque Dios está tomando el timón. Cuando sentimos que ya no podemos más, es porque es el momento exacto en el que Él puede demostrar su poder. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Lo que a ti te debilita es lo que Dios usa para mostrar su fuerza. Lo que tú ves como una falla,
Dios lo ve como la condición perfecta para intervenir. Y muchas veces, esa intervención no llega como pensamos. No siempre es una solución inmediata. A veces es una transformación interna. A veces, lo que Dios cambia no es la tormenta, sino tu forma de caminar sobre ella. Porque hay momentos donde no se trata de que el viento se detenga, sino de que aprendas a caminar con fe en medio del viento. Como Pedro, que mientras mantuvo la mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, caminar sobre las aguas. Solo cuando apartó la mirada y se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. Y aquí está la clave. Lo que alimentes en tu mente determinará si flotas o te hundes. Si alimentas el miedo, te hundes. Si alimentas la fe, caminas. Si alimentas la queja, te paralizas. Si alimentas la confianza, avanzas. Y esa decisión es tuya. Porque Dios ya está en el barco, ya está contigo, ya está listo para obrar. Pero necesita que tú decidas creer. La tormenta puede cambiar tu geografía, pero no cambia tu destino. Puede cambiar el paisaje, pero no el propósito. De hecho, muchas veces, Dios usa la tormenta para moverte a lugares que nunca habrías considerado por voluntad propia. Tal vez si todo hubiera seguido en calma, seguirías en el mismo lugar, en la misma mentalidad, en los mismos ciclos. Pero la tormenta llegó para romper lo que era cómodo, para sacudir lo que era rutinario, para sacarte de lo superficial y llevarte a lo profundo. Y créeme, nadie que haya conocido a Dios en lo profundo vuelve a conformarse con una vida superficial. Porque cuando lo experimentas en medio del dolor, su presencia se vuelve más real que el aire que respiras. Ya no es teoría, ya no es religión, ya no es lo que otros dicen, es tu historia, es tu vivencia, es tu testimonio. Y esa historia, cuando todo esto pase, será el arma que Dios usará para consolar a otros, para levantar a otros, para hablarle a los corazones rotos que necesitan escuchar que sí se puede salir del valle, que sí hay esperanza, que sí hay un Dios que entra a las tormentas y camina contigo hasta el otro lado. Así que hoy no le temas a lo que estás viviendo, no le temas al viento, ni a las olas, ni a la oscuridad, porque tu seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y si Él está contigo, no importa cuán fuerte parezca la tormenta, porque tienes una promesa viva. Esto no te va a hundir, te va a transformar. Novena parte. Llegar al otro lado de la tormenta no siempre se siente como lo imaginamos. A veces, cuando por fin llega la calma, no hay aplausos, no hay señales visibles de victoria, solo silencio. Un silencio distinto. Ya no es el silencio del abandono, es el silencio de la paz. Ese momento en el que te das cuenta que todo el ruido de antes ya no está, que las olas se han ido, que el viento se ha detenido y que, aunque todavía no entiendes todo lo que pasó, sabes que algo cambió dentro de ti. Ese es el verdadero milagro. No solo que la tormenta haya cesado, sino que ahora tú eres otra persona, que ahora tienes una fe más firme, una paz más profunda, una mirada distinta. Ya no eres el mismo que gritaba en medio del miedo. Ahora sabes que Dios no solo estaba en el barco, sino que siempre fue el dueño del mar. Y eso te da una seguridad que nadie puede quitarte. Cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos no aplaudieron, no hicieron una fiesta. Lo que hicieron fue quedarse asombrados, porque en ese momento entendieron que tenían al Creador del universo en la barca. Y ese entendimiento cambió para siempre su manera de ver las cosas. Ya no podían mirar el mar igual, ya no podían mirar los problemas igual, porque ahora sabían que si Él está, nada es imposible. Y eso mismo es lo que pasa contigo. Cuando atraviesas una tormenta con Dios, tu fe deja de ser algo superficial. Ya no necesitas que todo esté perfecto para sentirte en paz. Ya no necesitas entender cada paso para confiar en el proceso, porque ahora sabes que aunque venga una nueva tormenta, Él va a estar. Que aunque las olas vuelvan a rugir, tú ya conoces al que puede hablar y hacer que todo se aquiete. Este tipo de experiencia te vuelve más sensible a la voz de Dios, porque aprendiste a escucharlo en medio del caos.
Aprendiste a esperar sin entender. Aprendiste a confiar sin ver. Y eso no tiene precio. Porque ahora no solo tienes una historia, tienes una convicción, tienes un testimonio que te sostiene, tienes cicatrices que hablan más fuerte que cualquier sermón, y tienes un corazón que ha probado la fidelidad de Dios en carne viva. Mira lo que dice el Salmo capítulo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La tormenta siempre tiene un límite. El dolor tiene fecha de expiración. La angustia no se queda para siempre. Pero la enseñanza que Dios deja después de la tormenta, esa permanece. Porque lo que aprendiste llorando, te sostiene cuando sonríes. Y eso es lo hermoso del proceso de Dios. Él no solo te saca del problema, Él te forma dentro de él. Él no solo te protege, también te transforma. Porque no quiere solo cambiar tus circunstancias, quiere cambiarte a ti. Y lo hace con tanto amor, con tanta sabiduría, que al final solo puedes decir, valió la pena. No por lo que sufrí, sino por lo que aprendí. No por lo que perdí, sino por lo que encontré. No por lo que me dolió, sino por lo que Dios hizo con ese dolor. Así que si hoy ya estás viendo señales de calma, si el mar está comenzando a aquietarse, si el viento se ha suavizado un poco, detente un momento. No corras hacia la próxima etapa. No te olvides de lo que viviste. Agradece. Honra a Dios por haber estado contigo. Y sobre todo, no olvides lo que aprendiste en medio del oleaje. Porque esas lecciones serán tu ancla la próxima vez que las nubes empiecen a oscurecer el cielo. Y si todavía estás en medio de la tormenta, recuerda esto: no te va a destruir. Porque si Dios está en el barco, el destino sigue intacto. Puede que hayas perdido cosas por el camino. Puede que llegues con cicatrices, pero llegarás, porque la tormenta no es eterna, y porque Dios, el Dios que calma los mares, el Dios que no abandona a sus hijos, está contigo. 10ª parte. Cuando finalmente llegas a la otra orilla, después de tanto tiempo luchando, remando, llorando y creyendo a pesar de todo, lo primero que sientes no es euforia, es un suspiro. Es como si el alma, por fin, pudiera respirar después de haber estado sumergida tanto tiempo. Y en ese momento, una verdad se vuelve tan clara que duele y sana al mismo tiempo. Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando parecía ausente, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando tu fe se quebraba y tu voz se apagaba en medio del cansancio. Él nunca se bajó del barco, pero ahora que has llegado, ahora que la tormenta pasó, viene lo que muchos no esperan: el nuevo comienzo. Porque cuando Dios te permite sobrevivir a una tormenta, no es para que vuelvas a ser quien eras antes, es para que vivas diferente, para que tu mirada sea distinta, para que tu fe tenga raíces más profundas y sobre todo, para que tu vida testifique del poder de aquel que te sostuvo cuando todo parecía perdido. Aquí es donde muchos se equivocan, quieren volver a lo de antes, quieren recuperar lo que se perdió sin entender que hay cosas que no volverán, no porque se hayan destruido, sino porque ya cumplieron su función. Hay relaciones, lugares, hábitos, mentalidades que la tormenta se llevó para siempre, y eso no es una tragedia, es un acto de amor. Porque si aún las tuvieras, no podrías avanzar con libertad, porque Dios no solo quiere sacarte del dolor, quiere liberarte de todo lo que te ataba antes de entrar en él. Por eso, este nuevo comienzo no es solo una etapa más, es un llamado, es una oportunidad divina. Es el momento de tomar lo que aprendiste y aplicarlo. Es tiempo de caminar con otro paso, con otra dirección, con otro corazón. Ya no se trata de demostrar nada a nadie, se trata de vivir con propósito, de tener compasión por otros que están pasando por lo mismo que tú pasaste, de extender la mano con empatía, de usar tu historia no como una cicatriz que escondes, sino como una bandera de victoria. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esa palabra no fue dada a alguien que estaba en medio del caos, fue dada a alguien que estaba por empezar una nueva etapa,
después de haber pasado por mucho, y eso es lo que tú necesitas escuchar ahora. No temas, no dudes, no retrocedas, porque si Dios te acompañó en la tormenta, te va a acompañar en la calma. Y si te sostuvo cuando no tenías fuerzas, te va a guiar ahora que puedes caminar. Pero no olvides esto: la fe que sobrevivió al viento debe ahora brillar en la paz. La confianza que se formó en la oscuridad debe ahora alumbrar a otros. No puedes callar lo que viviste. No puedes guardar para ti lo que Dios hizo. Porque hay personas allá afuera que están justo donde tú estuviste, gritando, llorando, sintiendo que su barca se hunde, y tú eres la prueba viva de que se puede atravesar la tormenta sin perderse. Tú eres el mensaje que alguien necesita. Así que comienza este nuevo ciclo con gratitud. Despiértate cada día con la certeza de que no estás donde estás por suerte. Estás porque hubo un Dios que no te soltó. Un Dios que no permitió que el agua te cubriera. Un Dios que cuando te vio a punto de rendirte, te recordó que todavía había promesas que cumplir. Vivir después de la tormenta es vivir con propósito. Es vivir con una paz que no depende del clima, sino de la presencia. Es caminar sin miedo, no porque no vengan nuevas tormentas, sino porque ya conoces al que calma el mar. Y ahora, cada vez que el cielo se oscurezca, en vez de entrar en pánico, recordarás: Dios está en mi barco. Esta tormenta también pasará, y yo, con Él, llegaré al otro lado. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada parte de este mensaje, si algo dentro de ti vibró, se quebró o simplemente encontró un poco de paz en medio del caos, entonces este video ya cumplió su propósito. Porque no vine a ofrecerte una salida mágica ni una solución rápida, sino una verdad eterna. Dios no abandona barcos donde Él mismo decidió subir. Y ese es tu caso. Tal vez estás en la lucha más grande de tu vida. Tal vez perdiste el rumbo, la fe, las fuerzas, la esperanza. Tal vez no entiendes por qué a ti, por qué ahora, por qué así. Pero aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas, cree. Porque creer cuando todo va bien es fácil, pero creer cuando todo tiembla es donde se muestra quién realmente camina con Dios. Quizá pensaste que este barco ya no tenía salvación, que no ibas a llegar al otro lado, que la tormenta sería más fuerte que tú. Pero te equivocas, porque el que está contigo no es cualquier pasajero. Es el mismo que camina sobre el agua, que habla y el viento se detiene, que da órdenes al mar y éste obedece. Y mientras Él esté contigo, no importa cuán violenta sea la tormenta, tú vas a llegar. Porque la tormenta no es eterna, porque no estás solo, porque Dios sigue en el barco, porque su silencio no es indiferencia, es estrategia, porque mientras tú piensas que estás perdiendo el control, Él ya tiene escrita la victoria. Porque si tu corazón aún late, si aún hay aire en tus pulmones, si aún puedes abrir los ojos cada mañana, es porque todavía no es el final. Dios no ha terminado contigo. Y si este mensaje tocó tu vida, si en alguna parte sentiste que esta palabra era para ti, te voy a pedir algo que parece pequeño, pero que puede tener un gran impacto. Comenta aquí abajo esta frase que resume todo lo que hoy hablamos. Dios sigue en mi barco. Solo eso. 4 palabras que pueden ser un ancla para ti y una señal para otros. Y si puedes, compártelo con alguien que esté viviendo una tormenta. Tal vez tú no tengas todas las respuestas, pero esta palabra puede ser el salvavidas que alguien necesita para no rendirse. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo mensajes como este. Dale like si esta palabra trajo un poco de luz a tu vida. Comenta, comparte, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que quizás no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, que no tienen a quien contarle su dolor, pero que aquí pueden encontrar un rincón de fe, un refugio, una palabra de parte de Dios. Y ahora, antes de irnos, solo te digo esto: no olvides lo que viviste, pero tampoco te quedes atrapado en lo que dolió. Dios quiere llevarte más allá, y para eso necesitas confiar, abrir tus manos, soltar el miedo y recordar cada día que si Dios está en tu barco,
entonces la tormenta no tiene la última palabra. Quédate con esto. El Dios que estuvo contigo en el viento, también será el Dios que celebrará contigo en la calma. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guíe. Y no lo olvides jamás, la tormenta no es eterna. Dios está en el barco.